Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de nuestra cuarta semana. Ya estamos en la última semana, ya estamos un pasito para terminar este módulo 13, que es el de variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. ¿Me pudieran indicar si se escucha y se ven bien mis diapositivas, por favor? Ya tengo conmigo a Araceli y a Martínez Ramírez. Nada más que me confirmen, por favor. Ya me dijo Araceli que todo bien. Muchísimas gracias, Araceli. Bueno, vamos a continuar. Tenemos la orden del día. Tenemos el mensaje de bienvenida, el propósito de estos espacios abiertos. Veremos dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos algunos ejemplos y casos prácticos. También veremos la reflexión del foro de integración, que en esta ocasión, pues, tiene ya una ponderación dentro de su calificación en la participación en este foro. Y tendremos nuestro cierre. Ok, ya tenemos con nosotros también a Karen Jacinto y Martínez Ramírez. Ok, bueno, vamos a continuar. Voy a iniciar con esta frase. Estás más que capacitado. Eres increíble. Solo tienes que confiar en ti mismo. Y pues repasemos el propósito de estos espacios abiertos, que es el de que intercambiemos nuestros diferentes puntos de vista. Y esto se logra gracias a la participación de ustedes. Y pues con ello logramos lo que le llamamos la construcción del conocimiento. Resolvemos dudas que llegan a surgir a partir de que ustedes revisan los contenidos y que realizan sus actividades. Y también realizamos algunas actividades similares a las del módulo. Incluso si ustedes tuvieron alguna duda que no pudieron resolver dentro de las videosesiones de módulo, igual aquí lo estaremos abarcando. En esta semana, que ya es la última, tenemos una sola actividad, pero esta actividad la llamamos proyecto integrador. Se llama la mejor opción para viajar. Ya en esta cuarta semana ya no tenemos nada nuevo, ya no hay temáticas nuevas, ya es como un repaso de todas las tres primeras semanas. Entonces, todo lo que veamos hoy ya realmente ya lo vimos. Nada más ahora es aplicarlo en su conjunto y que hagamos un repaso. Vamos a iniciar con este tema que ya lo vimos anteriormente, pero quiero que ustedes recuerden cuáles tipos de crédito son los que hemos visto y en qué consisten, para que vayan escribiendo en el chat. Mientras yo les recuerdo lo que es el crédito. El crédito es un préstamo. Los créditos siempre es prestado con la promesa de devolverlo posteriormente. Y los créditos pues tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Quedamos que si los créditos los utilizamos para que me generaran más dinero, es una muy buena opción y esa es una ventaja muy grande. Sin embargo, si utilizo los créditos exclusivamente para gastar, que no me reditúen una ganancia, entonces ahí es donde tengo que tener cuidado, porque entonces esos créditos me pueden llevar a que yo tenga una inestabilidad financiera. Entonces, ¿qué tipos de créditos se acuerdan ustedes? Aunque no me digan a qué se refieren, ustedes pónganme qué tipo de créditos se acuerdan y yo les digo a qué se refieren ese tipo de créditos. A ver, no tengo participaciones aquí. Tenemos a Araceli, Karen Jacinto y a Martínez Ramírez. ¿Alguna participación, chicas? Pues no sé si Martínez Ramírez sea mujer, porque nada más dice Martínez Ramírez y yo ya dije chicas. Entonces, muy bien, ya me dice Karen. Levantó la mano Martínez Ramírez. Adelante. Si quiere hablar,
Martínez Ramírez, con gusto, ¿eh? Mientras yo leo, usted desactiva su micrófono y la escuchamos. Que levantó su manita, por eso le estoy dando la palabra. Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarla, asesora y compañero. Soy mujer. Es que como no dice su nombre, Sí, fíjese, yo hasta me preguntaba por qué siempre me dice Martínez Ramírez. Me hacía sentir como, no sé. Y porque así aparece, y como no me ponen su nombre, ¿cuál es su nombre completo? eh, Jessica Martínez Ramírez. Jessica Martínez Sí. Ramírez. Mire, hasta se lo voy a cambiar aquí para que aparezca. Jessica, no sé si sea con una S o doble S. Doble S, maestra. Jessica Martínez Ramírez. Ahora sí ya me aparece su nombre. Ya le voy a decir Jessica, ya no le digo Martínez Ramírez. Ah, sí, muy bien, gracias. Gracias a usted. Bueno, ahora sí, chicas, ya con toda la seguridad del mundo, leo sus comentarios. Karen Jacinto me dice, créditos hipotecarios, muy bien, que esos están en referencia a lo que son créditos de vivienda, ya sea para adquirirla o para pedir dinero, pero dejo a cuenta mi casa para que después yo regrese ese dinero. Araceli me dice el crédito bancario, el financiero, el empresarial. Muy bien, el bancario es el que nos da las tarjetas de crédito. El empresarial es cuando lo pedimos para poder crear lo que es un negocio. El crédito financiero, así como tal, no, no creo que tenga una definición. No sé si Araceli me pueda ahí apoyar con el crédito financiero, pero ha de ser el mismo financiero y bancario, porque el financiero son instituciones financieras y que son los bancos. Entonces yo quiero suponer que es el mismo, el bancario y el financiero. Y Jessica me dice igual, crédito hipotecario. Recordemos también que tenemos lo que es el crédito al consumo. También vimos que teníamos, bueno, ya nos dijeron el crédito empresarial. También tenemos los créditos personales. Esos nunca hay que dejarlos atrás porque los créditos personales aún así es préstamo. Aunque no haya un documento de por medio, si mi hermana agarra y me pide 1,000 pesos, eso es un crédito porque su definición lo dice claro, es un préstamo. Entonces me da el préstamo y yo prometo regresarte el dinero. Entonces regreso el dinero a mi hermana y hice su crédito personal. Perfecto, Araceli, muchísimas gracias. El crédito automotriz, pues lo utilizamos, su nombre lo dice, ¿no? Para poder adquirir un auto. A veces si nosotros queremos un crédito, nos preguntan, ¿para qué lo quieres, no? Y ella dice, no, pues quiero para un auto. Ah, ok, entonces yo me arreglo banco, me arreglo con la agencia de autos y te damos tu coche. No, que dame el dinero, no, no te dan el dinero. Te hacen el trato con la agencia para pagar directamente ese dinero a la agencia y ya te puedan ganar, pagar, perdón, te puedan dar lo que es tu auto, ¿no? Entonces, ese tipo de crédito. También tenemos un crédito que no sé si ustedes lo han escuchado, que es el crédito Fonacot. Ese crédito es exclusivamente para trabajadores, igual se tramita, tiene una tasa de interés muy baja, pero eso es cuando te pagan por nómina. Igual te designan un crédito y te dan una tarjetita y ya la compras como si fuera una tarjeta de crédito y después te lo van descontando de tu nómina. También tenemos el crédito, hay unos créditos que les hacen grupales, no sé, también los han escuchado que esos dicen, júntate 10 personas, ¿no? Y les damos un crédito de 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos entre las 10 personas les tocaría de a 5,000 pesos a cada uno. Ah, bueno, pero tienen que pagar cada 8 días, por decir una cantidad, 500 pesos. Pero si alguno de ellos no paga sus 500 pesos, todos, todos tienen que poner lo de esa persona. Por eso son los créditos grupales. Entonces ahí aseguro, si uno queda mal, pues todos los demás deben de cubrir esa cuota. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque si no, si nos metemos donde hay personas que no pagan, y después ya termino pagando de más, bueno, pues tengo también ahí otro tipo de problema. Ok, vamos a continuar. Los créditos nos generan, en ocasiones, nos generan lo que son intereses por haber obtenido el crédito.
Estos créditos, cuando nos generan interés, debemos de tener mucho cuidado si son en tasas fijas o en tasas variables. Hay créditos que son a muchísimos años, entonces a veces lo que nos conviene es que sean tasas fijas. Y a lo mejor los créditos más pequeños, no importa que sean tasas variables, pero lo va a pagar en un mes, 2 meses. Pero realmente, ¿qué es esto de las tasas fijas y las tasas variables? Una tasa fija, su nombre lo dice, es fijo durante todo el tiempo que dure mi crédito. Recuerda que cuando hicimos las tablas de amortización y nosotros manejamos tasas fijas, porque si me dice un 5%, yo manejo ese 5% durante todo el periodo. Entonces, si yo tengo un préstamo que lo voy a pagar a 4 años, me conviene una tasa fija. Porque no es lo mismo que ahorita valga un 4% de interés mensual a dentro de 4 años ya va a ser menos el 4, bueno, es el mismo 4%, pero el valor ya es mucho menos que yo pago. Entonces, sé que lo voy a pagar, pero pues en un tiempo largo. En contrario a lo que son las tasas variables, estas tasas es donde los pagos por la deuda pueden subir o pueden bajar dependiendo de las condiciones del mercado financiero. Así como lo oyen, que baje, no lo creo, pero que suba porque van en razón a lo que es la inflación, sí llega a subir. Si yo empiezo con un crédito del 4% mensual y no me doy cuenta que dentro del contrato que me están haciendo le ponen ahí tasa variable, es un riesgo muy grande, porque puedo estar el primer año pagando un 4% sin variaciones y digo, ah, bueno, pues estoy bien, pero es una deuda de 4 años. Y resulta que el siguiente año pasa algo en la inflación, pasa algo con el banco y resulta que ahora tengo que pagar un 4,5%. Y dices, chin, ¿pero por qué? Pues porque tu tasa era variable. Y a lo mejor el siguiente año te dicen, ¿qué crees que tu tasa ya bajó? Ay, qué bueno, bajó a un 4,2. Y te quedas así como que, bueno, bajó, pero sigue estando más alta de la original. Ah, pero bajó. Eso es lo chistoso, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando yo reflejo, pido un préstamo y firmo lo que es un contrato de ese préstamo que diga tasa fija y no aceptar las tasas variables. Entonces, aquí tenemos, bueno, esta parte. Ahora, ¿qué es una tabla de amortización? Si estamos hablando de los créditos, la tabla de amortización me va a ir representando paulatinamente todo un proceso de cómo se va a distribuir el valor de mi deuda y cómo la voy a ir pagando. ¿Qué tanto voy pagando en abonos mensuales? Bueno, son mensuales siempre las tablas de amortización y esta tabla de amortización está compuesta por el interés, la parte que se le va a ir descontando a capital, con el propósito al final de cancelar la deuda. Por eso siempre las tablas de amortización al final me deben de dar cero. Y recordando que las tablas de amortización son por plazo. Cada tabla de amortización tiene que tener su plazo propio. Entonces, si yo pido una tabla de amortización con un año, una tal de un año, oye, pero ¿cuánto pagaría yo si yo la quisiera 6 meses? Me tienen que hacer otra tabla de amortización. Entonces, son dos tablas, bueno, son varias tablas de amortización dependiendo del plazo que yo quiera pagar, lo que es mi crédito. ¿En qué utilizamos la tabla de amortización? No siempre se utiliza cuando generamos un crédito con intereses. También se genera una tabla de amortización cuando tenemos un crédito a meses sin intereses. Si ustedes han visto o tienen tarjeta de crédito y les llega su estado de cuenta, hay un apartado especial para los meses sin intereses. Ese apartado especial siempre viene la fecha, el lugar donde se compró, el monto de lo que se compró, después qué número de pago es, o sea, si es el uno de 3 o es el 3 de 12 y cuánto es el abono.
y cuánto, tu saldo final de cuánto debes después de ese mes. O sea, es una pequeña tabla de amortización que al fin y al cabo te va representando cuánto vas pagando. Porque siempre el primer pago es uno de 12, 2 de 12, 3 de 12 y así hasta que llegas al 12 de 12. Y ya después lo pagas y tu saldo te representa un cero. También tiene su tabla de amortización, entonces no forzosamente se necesita tener intereses para poder generar una tabla de amortización. Ahora sí, en relación a esto que ya vimos ahorita, vamos a empezar a ver nuestro proyecto integrador. Tengo un globito, a ver. Ah, es que ya llegó Aurelia. Hola Aurelia, bienvenida. En este proyecto integrador, el propósito es que apliquemos nuestros conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional a fin de dar respuesta a los planteamientos. Ok. Esta semana vamos a estar viendo todo lo relacionado a nuestro módulo, por eso nuestro proyecto integrador. Entonces, los aprendizajes esperados para esta semana es que expliquemos los efectos sociales que se producen por la variación de la población, que utilicemos modelos matemáticos para entender cómo varía la población, que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Y también vamos a abarcar los aprendizajes esperados de la segunda unidad, que es que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar, que describamos los procesos matemáticos que se realizaron para desarrollar estrategias con el fin de realizar compras e inversiones y que propongamos conclusiones o estrategias desprendidas del análisis para mejorar su situación económica e incrementar el ahorro familiar. ¿Qué es lo que vamos a ver en este proyecto integrador? Vamos a crear una tabla de amortización. Necesitamos conocer el concepto de ahorro y vamos a calcular el crecimiento poblacional a partir de su tasa. Ok, todo esto lo vimos de semanas anteriores, así que no vamos a tener ningún problema. ¿Qué voy a entregar? Aquí ya me voy a ir directo a la plataforma para que veamos cómo nos vamos a organizar en realizar este proyecto integrador, ya que lo vamos a ver una parte el día de hoy y otra parte la vamos a ver el día viernes. Entonces, nos dice del proyecto integrador que le vamos a ayudar a Jorge porque quiere salir de vacaciones el próximo año con su familia y quiere conocer la inversión que tendrá que realizar sin que se vea afectada su economía. Por esta razón necesita analizar sus finanzas. Recordemos que siempre antes de hacer cualquier cosa, necesitamos analizar nuestras finanzas. No podemos sacrificar cosas que son importantes para nosotros que debemos de contribuir en la casa por irnos de paseo o por comprarnos algo, ¿no? Que repercute en la alimentación, en la renta, en la colegiatura de los niños, o sea, hay cosas que son inevitables. Entonces, siempre por eso hay que analizar qué es lo que realmente puedo pagar para que yo pueda obtenerlo. Ok, entonces dice que voy a entregar una hoja de cálculo en la que incluya los planteamientos, las respuestas y las tablas elaboradas. Entonces quiere decir que voy a utilizar Excel. Esa es la hoja de cálculo. ¿Y cómo lo voy a realizar? Aquí empieza el planteamiento del problema. Me dice la primera parte que Jorge nos proporciona la siguiente información. Nos da el salario de Jorge, su salario mensual, el de su esposa mensual, y también nos dice que va a solicitar un préstamo de 58,000 pesos con una tasa fija del 13% mensual. Es alto, ¿eh? 13%, pero bueno. El cual quiere liquidar a cabo de un año. Elabora una tabla de amortización para el pago del préstamo y responde las siguientes preguntas.
Les hacen dos preguntas. Dicen que tienen que elaborar la tabla de amortización. Para elaborar la tabla de amortización, ¿qué datos voy a ocupar? La del préstamo, porque la tabla de amortización se genera en base a un crédito y el crédito que van a pedir ellos es el del banco. Entonces vamos a manejar esta información. Ya que tengamos nuestra tabla de información a un año, aquí nos dice a un año, entonces ahora sí voy a empezar a contestar, ¿sí? ¿Cuánto será el interés a pagar en los meses 6, 9 y 11? El valor de la deuda final en los meses 5, 7 y 12. Ok. Ya que tenga mi tabla de amortización, me voy a ir con el segundo punto, porque aquí nos dice que Jorge y su esposa van a ahorrar y van a destinar el 7% del salario de ambos para continuar ahorrando y quieren saber cuánto dinero habrán ahorrado en un año. Y después nos pide sumar este ahorro al préstamo y esa es la cantidad con la que ellos se van a ir a viajar. Entonces ya al sumar vamos a obtener la cantidad del presupuesto. Y ya como tercer punto, ahora sí, ¿a dónde nos vamos, no? Dice Jorge y su esposa, bueno, ¿a dónde nos vamos? Ya tenemos el dinero. Vamos a ver a dónde vamos a ir. Y para eso van a analizar un crecimiento turístico. Quieren saber cuánta gente hay tanto en Cancún como en Los Cabos, para que ellos puedan decidir a dónde quieren ir. Entonces, para esto van a hacer un análisis del crecimiento turístico de ambos lugares. Y para ello nos van a pedir elaborar una tabla del crecimiento de Cancún y otra tabla, o sea, quien sé que son dos tablas, la de Los Cabos. Y nos dice que va a ser hasta el 2005. ¿A partir de qué año? Si nos están dando datos del 2015, vamos a hacer la tabla del 2015 al 2025. ¿Sí? Y tendremos nuestras dos tablas. Y ya que tengamos nuestras dos tablas, vamos a contestar las dos preguntas. ¿Cuál destino turístico tendrá menos turistas a principios del 2025? Y después nos hace una pregunta muy particular, que a cuál playa iríamos nosotros. Y ya finalmente redactar una conclusión de media cuartilla donde indiques la importancia de analizar las finanzas personales antes de gastar. Ok, ¿cómo nos vamos a organizar? El día de hoy vamos a ver la tabla de amortización, que es el punto 1, y el punto 2 del ahorro. Y hasta el viernes estaremos viendo el punto 3 y platicaremos el punto 4. Entonces, en base a eso, a ver aquí que tengo aquí, unos ejercicios en Excel. Ok, en base a eso, recordemos que ustedes tienen que organizar bien lo que van a entregar. Ponen una pestañita de carátula, después ponen otra pestañita del planteamiento del problema y después ya empiezan otra pestañita de la tabla de amortización. Todo eso lo vimos en semanas anteriores, que era importante estuviera organizada su actividad. Aquí yo tengo un ejemplo donde pues les voy a apoyar a analizar las tablas de amortización. Aquí tenemos que voy a pedir un préstamo de 32,000 pesos con una tasa fija mensual del 2,7%, el cual quiere liquidar al cabo de 24 meses. Pero yo quiero hacer un comparativo de cuánto se paga mensual con 6 meses y 12 meses. Entonces, nuevamente vamos a hacer tres tablas de amortización. Haciendo la primera, ya las otras se hacen rápido y hacer un comparativo, cuál sería lo que me conviene pagar lo que es ese préstamo. Y vamos a contestar unas preguntas. Primero, queremos saber cuánto pagaría al finalizar al final del préstamo, ¿no? Si yo voy a adquirir 32,000 de crédito, ¿cuánto al final estaría pagando? Y después, ¿cuánto pagaríamos de solo intereses? ¿Y qué pasa con el IVA en los intereses? Esa es la parte que en algún momento igual lo comentamos y que es importante siempre considerar el IVA en los intereses. Entonces, vamos a hacerlo aquí. El préstamo ya lo tenemos, 32,000, que esa es mi deuda inicial. Tasa fija mensual del 2,7 a un periodo de 24 meses. Entonces,
Vamos a empezar con los meses. Recordemos que son las mismas columnas que abarcamos en la semana 3. En nuestra actividad 6, la columna de meses, deuda inicial, tasa de interés mensual, el interés mensual, la amortización, el pago mensual y la deuda final. Y esto que está en azulito, pues son las fórmulas que yo les pongo que ustedes no van a poner en su actividad. Entonces, pongo los meses, uno, 2 y nada más, y ya arrastro hasta el 24. Hasta el 24. Ahí está. Después, la deuda inicial. La puedo teclear la deuda inicial sin problema. 32,000. Ahí está. ¿Qué tasa de interés voy a manejar? 2,7% o 2,70, es lo mismo. Como esta es fija, la voy a copiar y la voy a pegar a todos los 24 meses. Y le doy control V. Ahí está, 2,7. Es fija, no va a cambiar. Ahora, ¿cuánto voy a pagar de interés en ese primer mes? Aquí en azulito les puse las fórmulas. Le pongo el igual, la deuda inicial por, y el por es un asterisco, la tasa de interés mensual. Y le doy enter. Y ya voy a tener los intereses. Después, la amortización. La amortización igual no se les olvide que es un igual antes de cualquier fórmula. Deuda inicial entre el periodo que se va a manejar, en este caso son 24, pero no se les olvide que aquí le debo de poner unos signos de pesos entre la letra de la celda. Ahí está. Y ahora sí le doy enter. Después, la siguiente, ¿cuánto voy a pagar mensualmente? Ah, pues el interés mensual más la amortización. Ahí está. Enter. 2,197,33. Y después tengo mi deuda final, que es la deuda inicial menos la amortización. El interés no lo puedo disminuir porque el interés, ese es el pago del banco, es el negocio del banco. Entonces, nada más disminuyo la amortización y le doy enter. Ahora, eso fue la deuda final del primer mes. El siguiente mes se inicia con la deuda final del mes anterior. Entonces, por eso lo arrastro y le doy enter. Y ahora sí, ya con eso puedo arrastrar todo. A ver, vamos a ver si nos deja, porque luego pues, todo junto a veces no deja, pero si no lo hacemos por pausas. Ahí está, creo que sí. Ahora falta este para que se ajuste todo. Ahí está, ahí está. Y aquí debo de verificar que me quede cero al finalizar el plazo. Aquí están los 24 meses. Ahora, ¿cuánto realmente voy a pagar al final? ¿Qué debo de sumar? Todos mis pagos mensuales es lo que voy a sumar. Me voy a situar hasta abajo de la columna del pago mensual y le voy a dar clic en la autosuma. Ahí está. Y le doy enter. Fíjese, voy a pagar 42,800 de una deuda de 32,000 pesos. ¿Cuánto fue de interés? Ah, pues sumo la columna de intereses. Pagué de puros intereses 10,800 pesos. Eso es bueno siempre. Bueno, ok, ¿cuánto te voy a pagar al final? Ahora, hay que considerar lo que les decía, el IVA. Esa parte nunca nos lo dicen cuando nos hacen una tabla de amortización. Pero aquí también se paga el IVA. ¿Dónde se paga el IVA? En el interés mensual. Voy a añadir aquí una. A ver si no. Ahí está. Y aquí va siempre el IVA. ¿Cuánto es el IVA? El IVA, hoy en México, se paga el 16% de IVA. Entonces, quiere decir que aquí va el interés. Esta del IVA ustedes no lo vayan a poner en su actividad. Aquí se los estoy explicando para cuando ustedes tengan una situación de pedir préstamo, tengan la conciencia que va a ser el IVA lo que van a tener que pagar también. Entonces, porque dice, ¿por qué es diferencia? ¿Por qué me dijeron que tanto y a la mera hora estoy pagando tanto? Porque siempre el IVA es lo que nos da un poquito ahí
de lata. Entonces, voy a multiplicar el interés mensual por el 16%. Ahí está. Entonces, quiere decir que mensualmente voy a pagar el interés más el IVA más la amortización. Y eso es lo que voy a pagar de manera mensual. Y mi deuda final, esa no tiene ningún cambio, porque esa es la deuda inicial menos la amortización. No me quitan el IVA, no me quitan el interés y eso queda igual. Pero mis pagos mensuales sí van a ir cambiando un poquito. Si ustedes se dan cuenta, aquí aumentaron por 138 pesos. Y así, de manera general, van a estar cambiando lo que son mis pagos. A ver, lo voy a arrastrar, aquí lo voy a pegar. Ahí está. Ese es el IVA. Ahora, ¿cuánto realmente estoy pagando? ¿Sí? 42,938. Sí es cierto que estoy pagando 10,800 de interés, pero ¿cuánto pagué de IVA durante todo ese lapso? 1,728. Al fin y al cabo, los estoy pagando. Entonces, siempre hay que tener presente que también vienen incluido el IVA dentro de sus intereses. Lo voy a quitar porque eso ustedes no lo van a poner en su actividad, ¿eh? Sí, Karen, así es como, pero ustedes no lo vayan a agregar en su actividad porque no se los está pidiendo, ¿eh? Aquí yo se los estoy poniendo porque sí es muy bueno que ustedes lo sepan cuando les hacen una tabla de amortización, que también hay que pagar el IVA. Pero pues ustedes en su actividad, no la van a, ay, dije, ¿qué estoy haciendo? No la van a colocar. Ok, ya lo estoy quitando. Ahí está. Ya. Ustedes, normal, ustedes simple, como les están diciendo, ¿sí? Ahí tenemos nuestra tabla de amortización. Entonces nos vamos con la otra. Aquí ya vimos que vamos a empezar a pagar pagos mensuales de 2,000, de 1,900, 1,500, 1,300. Ok. Esos son los pagos mensuales que vamos a ir realizando. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro plazo? 3, 4, 5 y 6. Ok, mi deuda inicial quedamos que era de ¿cuánto? 32,000. Con una tasa del 2,7, el interés mensual, multiplico la deuda inicial por el interés, ahí está, la amortización, que es la deuda inicial, entre el periodo, en este caso son 6, pero no se nos olvide poner el signo de pesos entre la letra. Ahí está. Y el pago mensual es el interés mensual más la amortización. Y la deuda final es la deuda inicial menos la amortización. Esta amortización es lo que muchos bancos le llaman dar a capital, porque ahí es donde eso es lo que se descuenta de la deuda inicial. Pero bueno, ahí tenemos igual la deuda inicial del siguiente mes es la deuda final del mes anterior. Y ahora sí, arrastramos. Vamos a ver si nos da aquí. Ujú. Aquí arrastramos. Arrastramos todo junto. Ahí está. Y nos dio 0. Ahora, ¿cuánto voy a pagar aquí al fin y al cabo? Vamos a sumar el pago mensual. Aquí, en el anterior pagué, mira, aquí arribita está, 42,800. Aquí pagué 35,000, o sea, mucho menos. ¿Cuánto estoy pagando de interés? A ver. 3,024. A comparación de 10,800, esto me genera que yo analice que entre más tiempo, pues más interés yo esté pagando. Pero aquí ese no es el caso. El caso es cuánto puedo pagar sin afectar mis finanzas personales. Aquí el pago mensual empieza de 6,000.
Entonces, si de un inicio me cuesta trabajo pagar 6,000, pues no lo tomo. ¿De dónde voy a pagar ese dinero? Si yo tengo un saldo de 2,500 pesos mensuales, esta opción es buena y en cuanto cuente una lanita, como le dicen, aporto a capital y esto va a ir disminuyendo y los intereses también. Pero si yo tengo un saldo de 2,500, ¿cómo voy a poder pagar una deuda 6 meses de esa? Aunque sea el interés menos, hay que, pues no, deme el de 2 años para yo poder ir pagando, porque necesito ese dinero. Ahora, si yo tengo otra opción, a ver, pensando, ¿no? A ver, si son a más meses, pero no tantos, o sea, un año, porque el otro era 2 años, ¿cuánto tendría que pagar? Y les tienen que hacer otra tabla de amortización. A ver, la hacemos más rápido. Es que yo en lugar del igual le pongo más y igual me da la fórmula, ¿eh? Ahí está. La amortización es la deuda inicial entre el periodo, que en este caso son 12, pero le pongo el signo de pesos, ahí está. El pago mensual es el interés mensual más la amortización. Y la deuda final es la deuda inicial menos la amortización. ¿Y cuál es la deuda inicial del siguiente mes? Pues la deuda final del mes anterior. Ahí está. Ahora sí, a ver, vamos a arrastrar. Vamos a ver cómo nos quedarían nuestros pagos. A ver si quedan todos así juntos. Uy, no, le voy a quitar. Es que luego juntos a veces no me da. 270 sí. Ahora sí. Ay, ahí está. Ahí está. Y me da cero. Entonces, ¿cuánto voy a pagar mensual? Aquí voy a pagar un poquito más que el anterior y un poquito menos que ese al de 24 meses, ¿ya vieron? Intereses, voy a pagar pues un poquito más que este, pero menos que este. Pues es la mitad, ¿no? Entonces, pero yo veo los pagos. Si yo tengo un saldo de 3,600 pesos, 3,600 pesos, el de 6 meses definitivamente está fuera de mi alcance. Pero a lo mejor pudiera yo ser a 12 meses, pagaría menos, menos intereses, al final pagaría menos. O sea, la cuestión es que yo analice cuánto saldo tengo al finalizar el mes. Ese es el objetivo. Entonces, aquí ya hicimos un análisis. Ahora, si a ustedes les llegan a preguntar, por ejemplo, en esta tabla, ¿no? ¿Cuánto es la deuda final del mes 10? Ah, pues aquí está el mes 10. La deuda final, pues la deuda final será voy a poner de verde, de 18,666,67. Y lo pongo así un poquito más grande para que la asesora vea que de ahí tomé la cantidad. Ah, pero ¿cuánto tengo que pagar de intereses en el mes 20? Ah, intereses en el mes 20. 180 pesos de interés. Lo pongo en negrita, de verde, ahí está. 180 pesos estaré pagando de intereses en el mes 20. Y ahí sí, así más o menos son las preguntas que les están haciendo, que son las que ustedes van a contestar. Ahora, vamos con el punto 2 que les dice del ahorro. Yo dije, como estamos en Excel, pues hay que hacer una tablita en Excel donde yo pueda hacer mis fórmulas. Es opcional, ¿eh? Esto que yo les estoy poniendo. Aquí sí no me dice que debo de hacer una tabla, pero a mí se me ocurrió hacerla porque pues estoy ocupando Excel. Entonces, si me dan mis ingresos mensuales, que vamos a poner, no sé, 38,900, por ejemplo, y yo voy a tener un egreso de 24,000 pesos, obtengo un saldo, hago la resta de ingresos menos egresos y ahí estoy cumpliendo con los procedimientos. Voy a tener un saldo de 14,900. ¿A qué ahorro? Yo en mi ejemplo voy a utilizar el 11%. ¿Cuánto va a ser el total de ahorro? Ah, pues tengo que multiplicar el saldo por
el 11%. Y con esta fórmula estoy cumpliendo el procedimiento. Y ya tengo que son 1,639. ¿Cuánto ahorraré anualmente? Ese fue el mensual. Entonces, para sacar el anual sería por 12, ¿no? Ahí está. Y el préstamo que yo hice, pedí un préstamo de 32,000 pesos. ¿Cuánto sería mi presupuesto para viajar? Pues sería la suma de estos dos, lo que ahorramos más el préstamo. Ahí está. Y ya tengo el presupuesto para viajar. Ujú. Entonces, ahí, les vuelvo a decir, es una propuesta que utilicen esa tablita. Si ustedes quieren hacer todo el desarrollo en un blog, bueno, aquí en un cuadro de texto, pues igual lo pueden hacer. Pero recuerden que tienen que hacer procedimientos. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar el proyecto integrador y el día viernes estaremos viendo la otra parte del proyecto integrador. ¿Dudas de este punto uno y punto 2? ¿Alguna duda, chicas? Dicen que sin dudas, sin dudas. Ok, muchísimas gracias. Entonces, les voy a dejar esta bibliografía de apoyo de qué es una tabla de amortización, los tipos de tasas de interés, el interés simple y el interés compuesto. ¿Qué vamos a ver ahorita? El foro de integración. Un segundo. El foro de integración. El propósito de este foro de integración es que reflexionemos sobre la utilidad de las matemáticas para comprender la dinámica de la población y cuestiones de economía personal, tales como ahorro, inversión y créditos. Tenemos una pregunta detonadora. En su primera participación, les pide que respondan a esta pregunta. ¿De qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población? ¿Y por qué es útil saber sobre ellos? Ok, ya vimos en semanas anteriores a lo que le llamamos dinámica de la población, que es todo el movimiento que hay de nuestra gente, de nuestras poblaciones, y tomando en cuenta estos cuatro principales aspectos, lo que es la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Cuando hablamos de natalidad, son los nacimientos que llegan a tener en un lugar, ¿sí? En un periodo determinado. O sea que aquí siempre vamos a tener como que a la alza, ¿no? La que es nuestra población porque nacen niños. Desgraciadamente existe la parte contraria, que es la mortalidad, que aquí es la cantidad de personas que fallecen en determinado lugar en un periodo de tiempo. Entonces aquí a veces tenemos a veces ya baja de la población. Comúnmente siempre hay más nacimientos que muertes, solamente que haya algún aspecto como lo que vivimos de la pandemia, que hubo muchísimas personas que murió, ahí sí superó el número de nacimientos, lo que es la mortalidad. Y también tenemos lo que es la emigración y la inmigración. Recuerden que también estos dos conceptos los habíamos tomado como una sola palabra que era la migración. Pero lo que sí es un hecho es que estas dos palabras estudian lo que es el movimiento de las personas de un lugar a otro lugar. Bueno, ¿cómo van a participar? Le solicitan 5 participaciones o 5 aportaciones. En su primera aportación, que respondan al planteamiento del foro, redactando un párrafo de por lo menos 5 renglones. Cuando les dicen por lo menos 5 renglones, quiere decir que es de 5 para arriba. Yo aquí les sugerencia, que lo hagan de 5 a 10, no más. ¿Por qué? Porque luego si lo hacen muy extenso, van a tener problemas en la segunda y tercera participación. Les voy a decir ahorita por qué. Entonces, aquí quedamos que la primera aportación lo hagamos
de por lo menos 5 renglones y como sugerencia, máximo 10 renglones. En la segunda y tercera participación, les piden que lean las respuestas que dieron los compañeros sobre la pregunta detonadora y que compartan su opinión con dos de ellos. Aquí es donde está el detalle, porque si ustedes hacen una participación muy larga, la verdad luego hay compañeros que dicen, ay no, esta está muy larga, no lo quiero leer todo, voy a buscar una que sea cortita. Entonces se ponen a buscar y encuentran una cortita. Y dicen, aquí le voy a responder. Y después, ya en su cuarta participación, ustedes revisan los comentarios y se dan cuenta que nadie ha replicado a su aportación inicial. Y aquí les pide que ustedes respondan a esos comentarios. Dicen, ¿por qué nadie me replicó y ahora qué voy a hacer? Eso es muy común que llega a pasar. Por eso les digo que hagan sus aportaciones, su primera aportación no tan larga. Pero aún así, si llegan a detectar que nadie les replica en sus aportaciones o que nada más una persona les replicó y les hace falta la otra, no se preocupen. ¿Cómo lo van a solventar? Si ustedes ven que nadie les replicó, ustedes agarran y ahora sí se meten en otra conversación, ven que a alguien más sí le replicaron, pues metes, pues yo opino sobre eso y opinen, pero hagan su cuarta participación y no se esperen a que alguien les replique, porque se pueden acabar los días, puede llegar domingo y nadie les haya replicado y ustedes van a tener mal esa participación. Si ves que nadie me replicó, entonces por eso lo vamos a solventar así. Si ustedes ya están esperando para poder hacer su cuarta participación y nadie les replica, métanse en la conversación de alguien más y entonces ahí ustedes comentan y a mí me va a aparecer y yo la voy a tomar en cuenta como su cuarta participación. La quinta participación es que ustedes redacten una conclusión y sobre esa conclusión, pues ya será parte de su quinta participación. Recuerden que es importante el uso de las reglas de etiqueta. Otra cosa muy importante, cómo se les califica según su rúbrica. Ojo, porque en este criterio muchos luego les baja calificación y como ya estamos en cierre, hay veces que no hay forma de reclamar, ¿no? Aunque ya hay una sección de reclamación, pero a mí me gusta indicárselos para que sepan el por qué, que aún así cuando les doy la retroalimentación les digo el por qué tuvieron menos calificación del 8%, ¿no? Pero ojo, fíjese lo que dice el criterio de desempeño colaborativo. En el nivel experto dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. No dice cuántas veces debes de participar, no lo dice. Pero si me voy más abajo donde dice el capacitado, dice, ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. Aquí sí me dice 3 días diferentes. Entonces, para obtener el experto necesito aportar en 4 días diferentes. Eso es lo que comúnmente muchos ahí les baja calificación. ¿Cómo se lo sugiero? Aquí les puse primer día. La aportación va a ser el primer día, la primera aportación. El segundo día puedo hacer la segunda y tercera aportación. En el tercer día hago la cuarta participación y en el cuarto día hago la quinta participación. Ejemplo, si no han aportado y hoy que es miércoles, están en perfecto tiempo para hacer sus 4 días. Primer día, miércoles, segundo día, el jueves, tercer día, viernes y cuarto día, sábado. O sea, van a poder hacer bien sus 4 días. Si empiezan todavía el día de mañana, que es jueves, todavía también estarían en tiempo, porque el primer día sería jueves, viernes, sábado y domingo el cuarto día. Y perfecto, alcanzarán el nivel experto. Pero ¿qué pasa si empiezan sus aportaciones hasta el viernes? Por más que quieran, no van a alcanzar los 4 días de la semana, porque van a ser viernes, sábado y domingo. A lo mejor me hacen sus 5 participaciones, sí, pero las hacen en viernes, sábado y domingo, 3 días. ¿Qué niveles voy a poner? Capacitado. Entonces, por más que queramos, ¿de dónde agarro?
la parte de los 4 días. Por eso me gusta verlo ahorita en esta sesión de los miércoles, para que ustedes tengan bien tiempo. Si no han hecho participación a partir de hoy, hagan bien sus aportaciones cada día. Entonces, tomen como referencia esto. Primer día, primera aportación; segundo día, segunda y tercera aportación; tercer día, cuarta participación; y cuarto día, quinta participación. Hay muchos que me dicen, es que yo nada más entro los fines de semana. Pues sí, haz tus 5 participaciones en esos 2 días, pero pues ya te bajará a otro nivel, ¿no? Y eso, pues, ¿qué puedo yo hacer, no? Así están hechas las rúbricas. Entonces, no es que vayan a reprobar ni nada, pero sí les baja calificación. Ok. ¿Alguna duda de manera general antes de que nos despidamos? Acerca de de la actividad del foro del proyecto integrador o del foro de integración, que tengan alguna duda. Ok, me dicen que no hay dudas, que todo claro. Ok, perfecto. Entonces, yo voy a esta parte, porque ahí me han mandado algunos mensajitos donde me dicen que no sale la cuarta semana del módulo. Recuerden que hay que contestar estas encuestas. Opinen sobre su asesor virtual. Hay un apartado donde es abierto que opinen sobre su asesor virtual. Ahí les agradecería que lo colocaran para nosotros. Es muy valioso que ustedes, pues pongan su opinión sobre nosotros. A veces esto también depende de nuestra permanencia dentro de Prepa en línea CEP. Entonces, sí, nos hacen saber cuáles son sus aciertos o inconformidades, y eso nos hace a nosotros ser mejores como asesores virtuales. Entonces, háganlo, por favor, y opinen sobre su módulo 13, qué tal les pareció. Y para que les aparezca todo lo de la semana 4. Y yo termino con esta frase. Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te harán falta. Agradezco muchísimo su asistencia y su participación. Espero que esto sea de gran ayuda, y quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Ahora sí, Jessica levantó su manita. Adelante, Jessie. Buenas tardes nuevamente, asesora. Hola. Antemano, le agradezco el tiempo que trabajó con nosotros. Créame que es la primera vez que, que trabajo este módulo con los asesores que nos explican una actividad en una sesión y otra actividad en otra sesión. Anteriormente nos explican en una sesión las dos actividades, entonces surge como más confusión y más dudas, pero esta vez me gustó mucho trabajar así con usted. Estoy contenta con mis calificaciones, y pues nada, maestra, gracias y que le vaya bien. Muchísimas gracias, Jessie. Gracias por tus palabras. Y bueno, aquí estamos ahorita todavía. Ya Jessica sí nos quedó como que ya no nos vamos a ver, pero todavía nos vemos el día miércoles, ¿eh? No se les vaya a olvidar. El Entonces, viernes, maestra, pero ¿qué sí. cree que ya el viernes yo ya trabajo, entonces ya Ah, los ya. tiempos ya Ah, ya casi no no. entrarías. Ah, ok. Bueno, pues entonces igual, un gusto, Jessie. Sí, y verán que les va a ir muy bien en toda su prepa en línea CEP. Nada más hay que dedicarle, ¿no? No queda de otra. Entonces, ahora sí les encargo su nombre completo, chicas, por favor, en el chat para poderlos leer, y se quede ya grabada la asistencia. Tuvimos con nosotros a Araceli Almaraz Sánchez, a Martínez Ramírez Jessica, a Karen Victoria Jacinto Perea, también a ti, muy Karen, muchísimas gracias, y a Aurelia Guadalupe Guzmán. Gracias, chicas, y nos estaremos viendo el día viernes. Y si no se presentan, como dice Jessie, que tengan actividades, les agradezco muchísimo sus asistencias a todas las sesiones. Hasta luego, excelente tarde.